Teje-maneje, la vida en el seminario. Los niños de Dios. El silencio es su marca. Los seminarios, donde se forman sacerdotes y religiosos católicos, son espacios celosos de sus prácticas internas e impenetrables a los ojos externos. La obediencia y la secrecía son dos valores fundamentales entre quienes conviven en un seminario. Nada, ni nadie, debe violar sus paredes. De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano, en 2013 existían 145 seminarios en el país, donde estudiaban unos 7.900 seminaristas de todas las edades, principalmente adolescentes y jóvenes. Precisamente, en los menores de edad, las huellas del seminario son mayores. Aquí, cientos de niños y adolescentes se educan, descubren la amistad, la disciplina, el castigo, la represión, la sexualidad y dejan de ser niños. ¿Cómo es la vida en un seminario y qué secretos guardan? Está con nosotros Sergio Moreno, ex seminarista, quien estuvo de los 11 a los 18 años en el seminario de Texcoco. Él es antropólogo lingüista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y activista en derechos sexuales. Y también nos acompaña Amado Vilchis, ex seminarista. Él estuvo de los 16 a los 23 años y conoció lo que se vive dentro de un seminario. Es exalumno del Colegio de Filosofía del Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, uno de los pilares educativos de la Iglesia Católica en el Distrito Federal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un cartel especial. Está con nosotros Sergio, Amado, dos ex seminaristas, personas que estuvieron su formación básica, preparatoria en seminarios, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Y queremos precisamente con eso empezar a hacer un pequeño recuento biográfico de tu experiencia en el seminario. ¿Cómo estuvo, Sergio? Provengo de una familia muy católica en ese sentido y pues yo empecé a acercarme a la iglesia porque quería ser acólito. Y de acólito, en aquel tiempo, en los años 90, todavía se hacía la formación de los seminaristas desde la secundaria. Entonces yo estaba terminando la primaria y de ahí un seminarista me dijo, ¿no te quieres ir al seminario? Y de ahí dije, no, pues sí, ¿no? Y aparte porque me gustaba mucho estar en la iglesia, entonces pues tenía 11 años y ya a los 11 años pues me fui al seminario, ¿no? Eran las últimas generaciones que nos formaban desde la secundaria, porque ya después ya se quitó esa parte de la secundaria. Tú por la influencia familiar católica que dices, tuviste un primer acercamiento, yo quise ser cura. Sí, pues estaba en el grupo de acólitos y pues como siempre los grupos acólitos son potencialmente aptos para irse al seminario, entonces pues yo cuando me dijeron, me voy, pues estaba muy niño, o sea, tenía 11 años, entonces me dijeron va a haber un preseminario, que es una semana en la cual te encierras en el seminario y dicen, bueno, vives como un seminarista, y entonces ahí te van viendo si tienes actitudes y aptitudes para vivir en comunidad. ¿Y te gustó lo que viste en el preseminario? Sí, pues, o sea, era levantarnos temprano entonces de las 6 de la mañana, te parabas a rezar, a misa. Lo que no me gustaba era jugar fútbol, porque nunca me ha gustado el fútbol, pero pues sí que tenías que hacer el aseo de un edificio grandísimo. ¿Dónde fue? En Texcoco. Texcoco. ¿Y en tu caso? Pues en mi caso fue medio extraño porque mi familia no era muy católica. Era católica, pero no era así de misa cada 8 días, ni nada por el estilo. Y yo tenía, bueno, a la fecha conservo, de ir a correr. Yo vivía en Coajimalpa, en un pueblo adelantito que se llama San Lorenzo Acopilco. Y yo iba a correr todos los días hacia el cerro. Y todos los días, a las 6 de la mañana más o menos, me encontraba otra persona, adulta. Y entonces empezó a haber una cierta relación, porque corríamos el mismo circuito, regresábamos, salvo que yo vivía hacia las orillas del pueblo y él se seguía hacia el centro del pueblo. Después de un corto tiempo, le comenté yo a mi mamá que me encontraba yo y una persona que yo no conocía, porque en un pueblo se conoce todo el mundo. Dice, pues invítalo a desayunar. Entonces lo invité y él me dice, no, hoy te invito yo primero. Entonces ya fuimos hacia el pueblo, porque la calle principal corta, pasa precisamente por la iglesia, y, oh, sorpresa, era el cura. Entonces me invita a entrar. Y dije, ¿pero a hacer qué? Y yo empecé a dar catequesis. Después, una ocasión, hubo un rally de acólitos en el Seminario Conciliar de México, en el menor, y me dice, oye, ¿podrías llevar al grupo de acólitos? Sí, claro. Entonces llevé a los niños y
al final de todo el rally, les dan un cuestionario. Y la última pregunta es, ¿te gustaría ser sacerdote? ¿Por qué no? O sea, no te daban como mucho la opción, ¿no? ¿Por qué no? Y a mí jamás se me volvió a quitar de la cabeza. ¿Qué edad tenías tú, perdón? Yo en ese tiempo tenía 14 años, iba a cumplir 15 años. No se me quitó, ya nunca se me quitó. Entonces, pasó el tiempo y yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué es el seminario? ¿Por qué? Pues porque yo quisiera entrar. Y pues, vamos, en mi caso, perdón, me emociono, pero fue el origen, ¿no? ¿Cómo se vive dentro? ¿Qué hacen un día normal, común en el seminario? 6 de la mañana, ¿no? Te levantas. En ese momento te levantas. El padre salía. Yo viví los primeros 3 años en Camarillas. Entonces era un galerón que tenía 48 camas, porque éramos 48 alumnos. Y entonces el padre abría la puerta, Dios te salve María. Y te tenías que levantar en ese momento, porque había un custodio en cada camarilla, que él se levantaba. 48 en ese caso, pueden ser jóvenes como tú. Así es. Tú rezabas el Ave María, e inmediatamente tendías cama, agarrabas tu cubeta y eso, y a trapear el tramo que te tocaba. O sea, antes de hacer consciente que estás despierto, Ave María. Sí, porque se reza la oración de la mañana, ¿no? ¿Y eso es de pie, es hincado, cómo es? De pie. De pie. Como al lado de tu cama. ¿Y qué están en pijama, en verano? Pijama todavía. En pijama. Generalmente, uno de los requisitos de la ropa que te pedían Pijama. para ingresar era pijama. ¿Desayunaban juntos como en las películas? Sí, Todos. todos. A desayunar, a comer y a cenar. No podías no hacer una de las comidas. Si no podías decir, yo me siento bien, o como aquí, porque ya me comí una torta, o porque un taco. No, o sea, eso es indiscutible, no está sujeto a aprobación. Y se hacían comités. Nosotros 4 servimos hoy en la cena. Mañana otro tanto, el desayuno, y así. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que te vayan formando en el servicio. Yo insisto en la edad, eres niño, eres adolescente. ¿Qué pasa si no cumples las reglas? ¿Qué pasa si no llego a la oración? ¿Qué pasa si no me como los frijoles de mediodía? Si no te comías algo, pues venía luego el sacerdote y te dejaba ahí hasta que no te acabaras bien tu comida, porque no se desperdiciaba nada de comida. ¿Pero hay castigos o no hay castigos? En algunos casos sí, como por ejemplo cuando infringían las reglas en la noche, los que no se querían dormir. Me acuerdo que luego se hacían las guerras de almohadazos. Una vez me acuerdo que como éramos, al igual acá los dormitorios éramos de 50, 50 para dormir, entonces me acuerdo que en la noche se armaban las guerras de almohadazos y una vez que cae el padre dice, ¿no quieren dormir? Vámonos. Y nos sacó a todos y nos puso a lavar el seminario como a las 12 de la noche. Y ya después ya todos ya querían dormir, pues ya estaban cansados. Entonces sí había correctivos en ese sentido. ¿Recibían visitas? No, nunca. Tú llegabas el domingo a las 6 de la tarde y salías el sábado a las 10 de la mañana. O sea, un día a la semana sí salían, digamos. Sí, el fin de semana. Y van con su familia, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo vive un joven de esa edad, que es una edad bastante efervescente? ¿Cómo se vive las contradicciones propias de tu crecimiento con estas doctrinas? Es decir, ¿cómo controlas, no sé si esté bien planteado, la moral, la ética frente a tus necesidades físicas, por ejemplo? Es decir, entre tantos jóvenes, con un primer reconocimiento de tu sexualidad, con mucha... ¿Cómo equilibran tan adentro? Digamos ahora sí, antropológicamente la sexualidad es parte esencial del hombre, ¿no? La sexualidad es un fenómeno de larga duración porque, quieran o no, aunque estemos encerrados, somos seres sexuados. Entonces, y en el momento nosotros vamos creciendo porque es el momento de despertar, ¿no? Que van creciendo que la barba, el bigote, que van saliendo el vello púbico. Entonces, en ese sentido, sí era un crecimiento ahí y era un choque porque vivías en comunidad y vas viendo cómo se desarrolla tu cuerpo, ¿no? El momento en que te bañas, porque los baños son compartidos. Entonces luego veías, o sea, el compañero que está más desarrollado que tú, uno que está más delgado, otro que está más flaco, otro que ya le salió la barba. Entonces sí, fue un poco difícil en ese momento, ¿no? Porque en algún momento fue algún tabú en nuestras vidas, más que nada pequeños, porque ahí viene lo que decías tú, la moral, ¿no? Porque los padres nos decían, es que tienen que bañarse y respetar el pudor de su cuerpo. Me acuerdo que esa frase siempre se me quedó, un padre que había sido formado por maristas, entonces me decía, es que tienen que cuidar su pudor al momento de bañarse, porque nos bañamos todos juntos, y quieras o no, pues sí es el despertar de la sexualidad. Pero no hay ninguna otras palabras al respecto, o sea, no se dice más allá de cuiden su pudor. Y
En el entendido de no se vean, ¿no? Básicamente es eso, es evitar el tratar el tema por el tabú. Acá no, ¿eh? O sea, como te comentaba, es un galerón y había 8 camarillas. Yo acá no recuerdo, es decir, que haya habido alguna palabra así como de, cuando se vayan a bañar, se llevan su bata, se llevan su toalla en la cintura. No, o sea, nunca se dio. Yo ahora a la distancia, yo veo que siempre había alguien cuidándote. Como les comenté, acá había un carcelero, por llamarlo de alguna manera, que era el encargado como del orden, de que te estuviera diciendo, oye, se acabó el tiempo. Para bañar. Entonces, tú entrabas al baño, tú estabas, por ejemplo, una situación antes, mucho ejercicio. En el conciliar, mucho ejercicio. Estuvieras o no en la selección de fútbol, estuvieras o no en la selección de básquet, de vóley, jugaras tenis, practicaras box, hicieras pesas, independientemente tenías que correr. Es decir, como quemar, o yo ahora lo veo así, quemar energía. Entonces, yo lo recuerdo, íbamos al baño y todo el mundo nos veíamos normalitos, ¿eh? O sea, ibas, te metías a bañar. Por eso, pero entrabas desnudo al baño, o sea, Sí, sin sí, bata, desnudo. sin nada, entrabas. Desde tu camarilla. Te bañabas normalito, te rasurabas, lo que fuera, y regresabas. Bueno, claro, ponemos la imagen de los baños, no tanto por el morbo de que significa que se vean desnudos, sino que sí es un tema que se tiene que abordar y que es sobre el descubrimiento del erotismo, el descubrimiento de tu propia sexualidad. Y en casos de sacerdotes o de la Iglesia Católica cuya formación es en seminarios, pues y es evidente y que hay homosexualidad dentro pues como en todas partes, ¿no? Entonces, ustedes que estaban adentro, ¿qué porcentaje de homosexuales o jóvenes o adolescentes que ya empezaban a reconocer su identidad sexual se veía, o qué historias efectivas reales hay dentro de los seminarios en torno a la aceptación o aceptación de la homosexualidad? Pues yo creo, la otra vez comentaba con mis amigos del E13 y habían hecho un trabajo sobre plataformas de hombres que viven en plataformas. Son hombres que viven, que al final tienen necesidades, ¿no? Entonces, al igual, tanto como un seminario, como un ejército, como un lugar donde conviven muchos hombres, al final se va a dar eso, la homosexualidad se va a dar. Entonces, ¿por qué? Porque va creciendo a partir de un vínculo amistoso, puede llegar a ser algo más. Y eso estaría presente, y eso está presente y sigue presente, ¿no? No hay que reconocerlo. O sea, negar que entre los seminaristas o entre los sacerdotes no hay homosexuales es exagerado, ¿no? No, pues sería una... ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? En nuestro caso eran 20%, así, del 100, pues 20. Mira, yo por ejemplo, acá, yo me refiero mucho al seminario menor, porque es una etapa absolutamente formativa que no todos los sacerdotes la tuvieron. ¿Por qué? Porque tú terminas la prepa y viene un año que se llama curso introductorio. En ese curso introductorio se agregan todas las personas que quieren ser sacerdotes, pero que hicieron su preparatoria fuera, o hicieron una carrera, o son ingenieros, o son psicólogos, etc. Allí se incorporan todos. Entonces se incorpora gente que puede tener 40 años con un muchacho que tiene 19. Entonces, hasta allí, yo me refiero en esta etapa del seminario menor, esa parte de la homosexualidad es exageradamente vigilada. No digo que no lo haya, pero como vives en un área común, es muy difícil, muy difícil, por no decir que imposible, que tú pudieras salirte del closet. ¿Por qué? Porque es un ambiente completamente abierto. Pero entonces hay una represión, ¿no? En ese sentido, yo diría que sí es una represión, porque al final está la parte moral, ¿no? O sea, no hagas esto, no hagas el otro. Si haces esto, ve y confiésate. Si te masturbas, ve y confiésate. Si tienes malos pensamientos, ve y confiésate. Si tuviste relaciones con otro compañero, ve y confiésate. Entonces la parte moral pues se hace que se reprima uno mucho. La represión inicia por no hablarlo, ¿no? El mismo hecho de que adentro del seminario no haya una orientación en el mejor sentido de la sexualidad, independientemente de cuál sea la orientación sexual. Si adentro no se habla, entonces se confunde, se crean otras normas y que se consideran pecado y todo va a ser pecado. Ahora ya mayor, cuando ya estábamos trabajando la parte de derechos sexuales, veía así la formación que nos dieron, o sea, todo lo que ha dicho aquí el compañero, sí estoy de acuerdo, pero también lo que sí necesitan mucho los sacerdotes para ser formadores es tener un buen conocimiento de la sexualidad para poder enseñar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si no llegamos a casos de homosexuales, casos de pederastía, casos de abuso sexual, y que desde jóvenes se pueden ir formando.
En mi caso, yo como por ejemplo te decía esa parte que este padre había sido formado por hermanos maristas, que también son de colegios y todo, y decía esa, ¿no? El pudor de tu cuerpo, y luego también tenían otras cosas, o sea, para decir, ¿no? O sea, Eso también les iba a plantear. Muchos de los que están en seminario terminan dando clases a niños, ¿no? O en escuelas. Entonces, ¿cómo el evitar hablar sobre la sexualidad propia te permite después hablar con los niños de la sexualidad de ellos, ¿no? Yo te puedo decir algo. Estamos hablando de hace 25 años. Y no se hablaba, de la sexualidad. Yo no recuerdo haber tenido una sola plática sobre sexualidad. En el seminario. En el seminario, en esta parte del seminario menor. Después, la parte donde es muy delicada es cuando viene el curso introductorio y vienen los estudios superiores. Porque en los estudios superiores cada quien tiene una recámara. Ya eres independiente. O sea, el Seminario Conciliar de México, el Seminario Mayor, tiene 150 habitaciones solas. Tú tienes tu llave y solamente tú entras. Entonces, sí es grave que nadie te hable de la cuestión sexual, porque por supuesto, negar que hubiera eso, ¿en qué te dabas cuenta? Ahora, como comentábamos de los baños. Yo veía que había compañeros así, con una bata para bañarse. Y se esperaban al último que se bañara todo el mundo. Otros que salían con la toalla aquí, la toalla acá. Y decíamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Todo el mundo ya se bañó. Bueno, pensábamos que algunos eran muy velludos y bueno, a lo mejor le da pena que lo vean, ¿no? Con el paso de los años te das cuenta que no es que era velludo, ¿verdad? O que fuera lampiño, no, sino que tenía de alguna manera una tendencia. Yo digo que era muy difícil que tú fueras el espectador de un acto homosexual en el menor por la disposición de las camarillas. Había más vigilancia. Por supuesto. Tú dices, bueno, hace 25 años no se trataba, tú lo viviste, que no se trataba el tema de la sexualidad, pero hoy tampoco. O sea, los seminarios siguen siendo igual que hace 2 décadas. A eso iba. Yo estuve como director de la biblioteca de la Universidad Católica y te enteras de unas cosas, te enterabas de cosas muy, muy graves. Lo que me lleva a contestar tu pregunta, o sea, ni se hablaba, ni se habla, y creo que ni se hablará durante muchos años. Una cuestión súper grave. Pero es real, Sí. existe, ¿no? aquí ahorita me hizo recordar algo, como por ejemplo esa parte que hemos trabajado mucho en derechos sexuales, en derechos humanos, la parte de la homofobia internalizada de muchos seminaristas, como por ejemplo, que a veces son tan homófobos, pero que al final son homosexuales, reflejan lo que son. Y es lo que siempre, yo me acuerdo, ahorita tenía un caso de un compañero que era de Toluca, entonces él venía de Toluca y se vino a la diócesis de Texcoco, pues no sé sabe por qué llegó acá, pero era de los más homófobos que había. Y les decía, no, que es que no sean putos, que compórtense como hombres. Y ahora ya me lo encontré apenas, y él ya es sacerdote. Y entonces estoy trabajando con un compañero de la UNAM, él es de historia, está haciendo sobre prostitución masculina en la parte de la Alameda. Y me encontré que ya es sacerdote, que era de los más homófobos y es de los más consumidores de cada 8 días de trabajo sexual masculino. Y te quedas así. Sí, es factible resumir que estas vigilancia, esta represión, el no hablar de la sexualidad, sí genera una represión que después al futuro sacerdote, al futuro seminarista, se convierta en un pederasta. Yo creo que si hay algunas cosas que son patológicas en las personas, yo creo que sí puede llegar a la pederastía. Cuando primero la no aceptación de uno mismo, ahí es el primer problema. Si no te aceptas como eres, es el primer problema que tú tienes. ¿Tú qué opinas, Amado? Yo creo que la pederastia tiene obviamente un origen patológico personal. O sea, sería mi primera apreciación. Y la segunda, yo no considero que el seminario en sí mismo o per se promueva que a futuro pudieras, a través de esas represiones que viviste, convertirte en. O sea, no, yo creo que no, es decir, no sería, según yo, no sería la lógica. Yo lo que creo es que al no hablar de ese tema, no tienes guía. Si tú estás estudiando filosofía y te forma 50 doctores en filosofía, perdóname, vas a salir un filósofo, lo menos de oídas.
Pero si a ti te están formando para guiar a niños, personas adultas, ancianos, etcétera, y no hay alguien que te forme en una cuestión sexual básica, que en esa época que a mí me toca vivir vamos a la distancia, yo me entero que los mismos formadores, yo podría decir nombres, ¿no? O sea, promovían. Entonces yo siento que si no el seminario es culpable de formar pederastas, porque por Dios no lo es, hay un descuido, yo podría decir nefasto, en tu educación sexual. Pero sí coincides que los seminarios sí deberían tener una mejor instrucción sobre la educación sexual. Absolutamente. Y cubrir su responsabilidad de los hechos por los que van a suceder, por los que ya sucedieron, ¿no? Es decir, la responsabilidad social de la iglesia como formadora de pastores, sacerdotes, que a su vez van a formar niños, no necesariamente pastores, sacerdotes, sino otra vez vuelvo a los colegios religiosos, que en este país la educación privada es una educación religiosa, ¿no? Sí, católica. Católica, totalmente. Y que esos que están en esas condiciones están educando a estos niños. Cuando ¿Qué niños vamos a educar? Y que luego vienen los problemas de pederastía, y han salido, o sea. Bueno, ustedes se pueden dar una vuelta por las iglesias actualmente, ¿eh? Yo lo he hecho. Tengo amigos, el padrino de mi hija es sacerdote. ¿Por qué? Pues porque fue en el ambiente en el que yo me moví muchos años. Entonces, tú vas a las iglesias, cada vez están más vacías. No hay que ser un genio para advertir por qué es. Yo digo que hasta hoy, que finalmente ha salido a la luz, yo digo que un parteaguas ha sido el caso Maciel. Entonces, otra vez estamos hablando de todo un sistema social, Eso es real. de solapamiento. Sí hay una complicidad. Yo hablaba hace, no sé si conocen a Joaquín Aguilar, que fue el que denunció a este padre de Tehuacán, que demandó al cardenal Norberto y al cardenal Mahony. Y yo me acuerdo cuando platicaba él sobre el abuso sexual, y decía, las cosas pues estaban ahí, pero nunca las quisieron ver. O sea, las denuncias contra el padre que abusó de él, siempre estuvieron presentes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Nada más moverlo, y ahorita pues no lo pueden encontrar. Entonces, eso se habla de un solapamiento. ¿En los seminarios se hablará de eso? O sea, más allá, es decir, ¿qué tanto tienes tu relación con el mundo exterior? ¿Qué tanto sabes tú de noticias? ¿Qué tanto se debate sobre política, sobre lo que le está pasando en la iglesia? Yo creo que ahorita con cuestión de política y todo eso, yo veo una dormimala, o sea, que están dormidos. Apenas hace 15 días hubo una colecta allá en la parte de Texcoco y pues fui con mis papás y todo, con mi mamá. Y entonces pasó el seminarista a hacer la propaganda para la colecta del seminario, pero o sea, dije, ahora sí su discurso de 10 lo pongo en 5, porque es un discurso antiguo, o sea, oren por nosotros, que nosotros estamos rezando todo el día por ustedes, que Dios les va a dar el 100 por 1 por lo que dan, que nosotros no podemos regresar así en material, pero Dios se los va a dar en bendiciones. O sea, un discurso tan teológico, pero tan alejado de la realidad. Sí hay ejemplos entonces de abuso en los seminarios, de pederastía, de relaciones homoeróticas dentro de los seminarios. Eso sí hay registros. Sí, claro. Lo que no hay es reconocimiento. O sea, muchos, te comentaba, se hizo la denuncia directa con Norberto Rivera. Con Norberto Rivera directamente. Claro. Y se archivan. No, yo no sé, los destruyen. O sea, no pasó nada. Yo no tengo un formador que es homosexual. Yo no tengo un formador que sea pederasta. Porque obviamente los niños de prepa están en esa etapa entre que dejas propiamente la adolescencia y entras a ser mayor de edad. Entonces, no hay ningún reconocimiento, de que tengas dentro de tus formadores, que eso es lo grave, gente que tenga una tendencia homosexual, o que sea realmente homosexual, o pederasta, a ese nivel. O sea, por más que se diga, que se dé un documento, aquí está, yo lo firmo, no hay tal. Por Dios, el mismo Vaticano se deslinda. Hace 2 meses, la publicación que hizo respecto de Maciel, revisaremos el caso. Y justifican, pero jamás hay una aceptación. Nunca ha habido una aceptación de pedir perdón. ¿Qué son más fáciles de manipular, al menos en este país, según su experiencia y lo que saben? Los adolescentes de escasos recursos, los adolescentes que vienen de familias más consolidadas. Hay un gran mito sobre eso, es decir, a veces los
adolescentes que son de campo, de tener más contacto con la naturaleza, a lo mejor son más libres en ese sentido. ¿Cómo es el diagnóstico? Yo creo que hay algunas personas que son vulnerables, en ese sentido son víctimas en potencia y muy vulnerables, que por el hecho, como tú dices, a veces el estatus económico, y llegas a un lugar y te dicen, no, pues aquí vete conmigo, te voy a estar vistiendo, te voy a hacer como mi hijo, pero al final eso puede recurrir a otras cosas. ¿Qué es recurrir? Pues abuso sexual, porque al final me estoy cobrando con sexo lo que te estoy invirtiendo a ti en dinero. Eso es cierto. Sí, yo creo, decía, es súper interesante esa pregunta, porque aunque todos somos vulnerables en una determinada etapa, yo sí creo que por formación eres más vulnerable cuando menos conoces. Yo en ese sentido creo que son más vulnerables quienes vienen de la periferia. Los más pobres. Así es. Entonces seguimos un poco como en ese discurso de que hay un aprovechamiento real, real de lo que dices. A ver, vamos a concluir si les parece. A ver, no se está condenando en ningún momento la homosexualidad en ningún sector, ¿correcto? Lo que habría que hacer es que en los seminarios, en la formación sacerdotal, se inculcara más la educación sexual. La ¿sí? educación sexual. Que los propios, quienes ofician la fe o los sacerdotes, reconozcan su propia identidad sexual. Porque, como ejemplo, ¿cómo puedes darle tú consejo a un matrimonio cuando tú no estás casado? Lo que no entiendo, o sea. Reconocer su identidad sexual. Y lo último sería que no justifica en nada la impunidad en casos de sacerdotes que cometen cualquier acto de abuso sexual, hombres o mujeres. Eso hay que decirlo también, porque también es cierto que hay sacerdotes que violan a mujeres, que abusan de las mujeres, como lo hay de hombres, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. Yo creo, estoy completamente de acuerdo en que hace falta educación sexual profesional. Tú como sacerdote, perdóname, tu vocación, tu dirección, es otra. Estamos hablando de otro ámbito. No porque no puedas saber de educación sexual, sí, claro, pero nada como un sexólogo. Lo que no se busca es apoyarte de personas profesionales para hacer el trabajo. Sin reprimirse, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí está el profesionalismo, ¿no? Claro, porque si el sacerdote me dice a mí, oye, ¿sabes que no debes de masturbarte? ¿Por? Porque es pecado. No, por Dios. O sea, yo digo que es ¿Y por qué él vivió el mismo proceso que está tratando de arreglar, componer u orientar, ¿no? Así es. La otra es que yo sí creo que la legislación, o sea, todo mundo, así como te dan educación cívica desde la primaria, ¿no? Y sabes, estando dentro del planeta Tierra, que si tú rompes un esquema de convivencia, te haces acreedor a una sanción. Eso debería de hacérselo saber con toda la claridad del mundo a ellos. Porque a sabiendas de que tú estás violentando la sexualidad de una persona, no, te haces acreedor a un... Y más en un estado laico, ¿no? Claro. Por supuesto. Finalmente no fuiste sacerdote. No. ¿Te acuerdas cómo iniciamos y decías? Sí, cómo no. ¿Quieres ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no fuiste? Pues yo no quiero justificarme en ningún sentido por la orientación. Yo creo que hubo una falta de dirección que está a cargo del director espiritual del seminario. Puedo decir que estás como un perro en periférico. Entonces, te desorientas de tal manera que lo que tú pensabas que era la panacea del mundo termina siendo tu perdición. Sergio, Amado, muchísimas gracias por la Gracias charla a ustedes. y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.